grande que me da saludarlos, empezar juntos la mañana con toda la información importante, que es muchísima. ¿Cuántas cosas ocurriendo? Y arrancamos con esto, el tremendo envío de México a los Estados Unidos. 26 narcotraficantes, algunos pues muy conocidos: Abigail González Valencia, el Queenie, líder del brazo financiero del cártel Jalisco Nueva Generación; Pablo Edwin Huerta, el Flaquito, líder del cártel de los Arellano Félix; Servando Gómez La Tuta, ex líder de los Caballeros Templarios, y otros más. Por primera vez advirtió a sus ciudadanos sobre los riesgos de violencia terrorista en 30 de los 32 estados del país. El cambio ocurre luego de que en febrero Trump designara 6 cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. La máxima alerta es para Guerrero, Michoacán y Sinaloa. Y rumbo a la reforma electoral, la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, reiteró su interés en que todos los consejeros participen activamente con propuestas para la comisión presidencial y cuestionó la posible desaparición de los organismos públicos locales electorales. Luego de 5 meses prófugos, se entregaron Yeshua y Jorge, presuntos implicados en una violación tumultuaria contra Susan Sarabia en Campeche. Están a la espera de que se determine su situación legal. El tercer señalado, Ángel, ya fue vinculado a proceso, está en prisión preventiva. En Ciudad Juárez, Chihuahua, están investigando 94 casos de abuso sexual contra menores en 6 guarderías. 9 personas han sido vinculadas a proceso por estos hechos. Y ayer otra vez caos en el aeropuerto de la Ciudad de México. Las cancelaciones y retrasos afectaron a más de 34,000 pasajeros. Hoy todavía hay vuelos demorados, hay filas, pero ya empieza a recuperarse la normalidad. Pobrecito aeropuerto y pobres de todos los afectados. Y fíjense, en una nueva acción de cooperación bilateral, el gobierno de México trasladó a 26 narcotraficantes de alto perfil hacia los Estados Unidos. De acuerdo a la Fiscalía General y a la Secretaría de Seguridad, son señalados de tráfico de drogas, lavado de dinero y uso de armas. Aquí están las primeras imágenes de estos 26 presos, así vestidos de color café claro, van esposados, van custodiados por agentes. El Departamento de Justicia reveló la lista de los criminales enviados, confirmó que no pedirá la pena de muerte contra ninguno de ellos. Abigail González Valencia, el Queenie, del cártel Jalisco, cuñado de Nemesio Ceguera el Mencho, que es el máximo jefe de esa organización; Pablo Edwin Huerta, el Flaquito, del cártel de los Arellano Félix; Juan Carlos Félix Gastelum, el Chavo Félix, yerno del Mayo Zambada, operador financiero de los Mayos; Servando Gómez La Tuta, ex líder de los Caballeros Templarios, aquí lo vemos. También Abdul Karim Conté, ciudadano de Sierra Leona, presunto líder de tráfico de personas que metió a miles de migrantes a Estados Unidos desde México. Es la segunda transferencia masiva de capos de esta administración. En febrero fueron 29, entre ellos el fundador del extinto cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, los exlíderes de los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, Z40 y Z42. Y bueno, ante esto, el embajador estadounidense Ronald Johnson reconoció el liderazgo de la presidenta Sheinbaum para fortalecer la alianza con Donald Trump y agregó que la operación es un ejemplo de cuando 2 gobiernos se unen contra la violencia. Mientras tanto, el Departamento de Estado estadounidense actualizó su alerta de viaje y por primera vez, fíjese, por primera vez le advirtió a sus ciudadanos sobre los riesgos de la violencia terrorista, pues en prácticamente todo el país. Son 30 de 32 estados, solo se salvaron Yucatán y Campeche. Este cambio ocurre luego de que Trump designara a los cárteles mexicanos, a 6 de ellos como organizaciones terroristas. En 2024, Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas estuvieron en nivel 4 de riesgo, que es el más alto, por lo que pidieron de plano no viajar a esos estados. Ayer mismo, ese Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su informe anual de derechos humanos y ahí señaló que el narcotráfico y la impunidad son los principales retos para México. Un reporte que resalta, perdóneme, hay una mosca
muy necia. Este reporte resalta que no existen cambios significativos en la situación de México y que pues los delitos del crimen organizado son la mayor amenaza, además de las investigaciones que nunca llegan a condenas. Eso es lo importante, ¿eh? Eso es muy importante, este planteamiento de sí, no llegan las investigaciones a nada, y por lo tanto hay impunidad y por lo tanto pues sigue creciendo la violencia y la inseguridad. Pero bueno, a pesar de eso, los esfuerzos de coordinación bilateral siguen. El Departamento de Estado estadounidense destacó la detención de 27 miembros del cártel Jalisco Nueva Generación en Aguascalientes. A través de su oficina de antinarcóticos, calificó esto como una operación de alto riesgo y atribuyó al FBI la capacitación brindada al personal mexicano. Es el operativo del 26 de julio en Rincón de Romos, donde aseguraron un narcocampamento que derivó luego en bloqueos en varios puntos de ese estado. Bueno, y otra acción relevante fue esta de Chiapas, donde la Fiscalía del Estado reportó la detención de 59 policías municipales de Cintalapa. Entre ellos está Ulver N., que es el director de la corporación. Están señalados de asociación delictuosa y uso indebido de uniformes e insignias. Capturaron también a 4 presuntos integrantes del cártel Chiapas Guatemala, que están acusados por delitos contra la salud. Así que detenidos estos que policías y ladrones. Ana Karen Sotero, quien recibió el Premio de la Juventud por el Congreso de la Ciudad de México, les reclamó a los diputados en su discurso por no legislar para garantizar fuentes de empleo, acceso a salud y seguridad. Esta chava de 23 años incluso tuvo que interrumpir su participación porque varios legisladores ni siquiera la estaban escuchando. Así fue. ¿Cómo ha aumentado el crimen organizado? ¿Y cómo se está llevando a la juventud al narcotráfico? Me parece que es indiscutible que no se estén tomando medidas drásticas. Y me parece una falta de respeto que estando aquí, incluso recibiendo el premio, no nos hagan caso. Estén en sus propias conversaciones. ¿Qué clase de actitud es esta? Pues se puso brava, así esta joven que, bueno, pues le reclamó directamente en el recinto. Y siguen las opiniones rumbo a la reforma electoral. Guadalupe Tadei, consejera presidenta del INE, puso en duda, cuestionó la desaparición de los organismos públicos locales electorales. El INE tendría que hacer todos los comicios federales y estatales y dijo que el dilema está en descifrar si es correcto y pues nuevamente pidió no adelantarse para que haya una redacción final. Reiteró su interés en que todos los consejeros participen con propuestas para la comisión presidencial de la reforma electoral. Por su parte, la presidenta Sheinbaum respondió a los ex consejeros electorales que han criticado el proyecto de reforma electoral. Aclaró que podrán participar, pero no como una élite cuyas opiniones valgan más. Dijo que figuras como Lorenzo Córdoba o Luis Carlos Ugalde hablan de autoritarismo sin tener pruebas. Recordó episodios como el trato despectivo de Córdoba a comunidades indígenas y su silencio ante casos como el Pemex Gate. Justamente estos 2 exconsejeros del INE han planteado su enorme interés en participar en esta reforma electoral. Y es que, hay que decirlo, la comisión presidencial para ello pues está integrada por personas de este gobierno, de esta administración, y se va a consultar a expertos y académicos, pero solamente para escuchar su opinión. No tendrán voto, digamos, solamente voz, y eso es justamente lo que se está criticando. Bueno, por otro lado, Ricardo Monreal, que es el coordinador de los diputados de Morena, aseguró que la mayoría legislativa estará dispuesta a cambiar la reforma que mande la presidenta si con eso se garantiza el consenso con la oposición. Cuando reciban la propuesta final, pues harán un esfuerzo para alcanzar un acuerdo con otras fuerzas políticas. El coordinador de los diputados panistas, Elías Lisha, dijo que la reforma electoral debe debatirse, se deben escuchar todas las voces y debe haber justamente eso, consensos entre los representantes populares y no solamente la voz del Poder Ejecutivo. Pero tengo información con mi compañero José Antonio García, que recorre las calles de la Ciudad de México en la alcaldía Tlalpan, que ayer se inundó. ¿Y hoy qué pasa? Platícanos, buenos días.
Hola Pau, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Efectivamente, pues siguen los problemas aquí, unos de lluvia y ahora esta fuga, impresionante fuga de agua que tenemos aquí. Estamos exactamente en San Fernando, al cruce con la calle de Ayuntamiento, donde pues es un río el que se ha generado aquí en este lugar, un tubo de 12 pulgadas que se rompió, ya también rompió el pavimento. La buena noticia es que ha llegado el personal del sistema de aguas aquí a este lugar y han comenzado pues a determinar dónde están las válvulas para cerrar el paso del agua y comenzar esta reparación. Han bajado ya estos taladros neumáticos, van a comenzar a romper el piso para llegar al tubo y repararlo, sustituirlo y que bueno, pues quede reparada esta fuga de agua. Les repito, es aquí en San Fernando y la calle de Ayuntamiento. Pau, el reporte que tenemos, buen día. Oye, te agradezco muchísimo. Fíjate, justo en el sur de la Ciudad de México, que ha estado muy afectado por las lluvias, pero esta vez inundados por esta fuga tremenda. Te agradezco mucho, seguimos pendientes. Un abrazo, Pau. Abrazo también para ti, un abrazo pasado por agua. Aquí hemos seguido el caso de Susan Sarabia, esta joven de 22 años que denunció haber sido víctima de una violación grupal allá en Campeche. Ella contó en su momento que uno de sus amigos y dos jóvenes más abusaron de ella. Bueno, pues Yeshua y Jorge N., que estaban prófugos, se presentaron voluntariamente ante la Fiscalía del Estado. 5 meses estuvieron prófugos. Recordar que el tercer implicado, Ángel, ya había sido detenido desde el 15 de julio y vinculado a proceso con prisión preventiva. Mientras tanto, Susan y su mamá aseguran que hay otras mujeres que han señalado a esos mismos tres jóvenes como responsables de agresiones similares. El problema es que esas otras jóvenes no se han pues atrevido a denunciar y bueno, ahora toca a la autoridad hacer toda la investigación con respecto a este caso. En Chihuahua, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres informó que son ya 94 las carpetas de investigación por abuso sexual en 6 guarderías de ese estado. Un caso que se hizo público el 11 de abril, 7 personas están en prisión preventiva. Y ayer despidieron a Dulce, esta nena de solo 12 años que, fue asesinada en su casa, estaba dormidita. Es incomprensible lo que pasó. Estaba dormida en su casa en la comunidad de San Pablo Atlazalpan, en Chalco, Estado de México. Y bueno, pues, ¿qué es lo que ha explicado la autoridad? ¿Qué es lo que dijo el propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch? Que la niña vivía con sus abuelitos y con su mamá. Su mamá vendía dulces afuera de una primaria de la zona y que, bueno, pues el del problema con narcomenudeo era el novio de la mamá, la pareja de su mamá. Llegaron a buscarlo a él, escapó y le dispararon a la nena mientras dormía. Quien fue justamente al sepelio de Dulce fue la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. Aseguró que apoyaron a la familia con atención psicológica, gestionaron el funeral. Antes de esto, en la inauguración del Centro Libre para Mujeres en Chalco, pues se conmovió mucho porque no solamente es el caso de Dulce, está también el de Fernandito, de 5 años, que retuvieron hasta que su madre pagara un préstamo de 1,000 pesos y que pues también mataron 2 niños asesinados en el Estado de México en cuestión de días. Y así se conmovió Delfina Gómez. No podemos olvidar a Fernandito. No podemos hacer a un lado a Dulce. Como mujer, se siente uno impotente porque no podemos o no hemos podido llegar a esos espacios que lamentablemente están flanqueados por una pared. Discúlpenme. Sí, es muy doloroso lo que ocurrió con estos 2 niños. Y las autoridades de Jalisco detectaron ya, fíjese, un patrón de engaños. Contactan a jóvenes, atención con esto, por favor. Contactan a jóvenes para ofrecerles trabajo. Y en realidad es el gancho
para obligarlos después a ser parte de las filas de los criminales. La Fiscalía del Estado reveló cómo opera esta red y hasta dónde ha llegado. El crimen organizado no solo se disputa territorios, ahora también caza a sus soldados y lo hace a través de redes sociales, videojuegos e incluso con la ayuda de conocidos y familiares. La Fiscalía de Jalisco ha detectado que la red de reclutamiento forzado del Cártel Jalisco Nueva Generación opera en al menos 6 estados: Zacatecas, Nayarit, Sinaloa, Michoacán, Guerrero y por supuesto Jalisco. Los envían a Zacatecas, en Zacatecas los adiestran en algún lugar, los envían a Nayarit y de Nayarit se los llevan a Sinaloa. El patrón se repite. Los contactan por redes sociales, les ofrecen sueldos altos o les dicen abiertamente que trabajarán para un grupo delictivo. Los citan en Jalisco, los mueven a Zacatecas para entrenarlos. Nayarit es el puente y Sinaloa el destino final, la primera línea de fuego. En mayo pasado, 2 adolescentes jaliscienses de 16 años desaparecieron. Semanas después fueron localizados muertos en Culiacán, Sinaloa, tras participar en un enfrentamiento armado. Los están llevando a la guerra al otro cartel de Sinaloa. Los han llevado a Michoacán, que incluso se los han estado llevando hasta Acapulco o a Guerrero. El reclutamiento puede empezar con un mensaje en TikTok, una invitación en un videojuego o un negocio que ofrece miles de pesos al mes. Por eso el gobierno de Jalisco, junto con la UNICEF y autoridades federales, ha iniciado campañas en escuelas y redes sociales, buscando frenar la captura de menores. Mientras tanto, en Jalisco hay familias que aún esperan a sus hijos y autoridades que saben dónde están, atrapados en una guerra que no es suya. Informó Montserrat Ortiz. 6 agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pacala y en Chiapas fueron detenidos porque, pues aunque no lo crea, usaban una tabla para golpear a un joven detenido. Así el video que se hizo viral. Imagínense nada más, o sea, esto que pensaríamos ya nadie hace, las manos atadas, el pantalón abajo y ándele. Ocurrió en el municipio de Chilón y bueno, pues como se hizo viral, ya la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía Estatal lo calificaron como abuso de autoridad y los retiraron del cargo, pero así está el policía que todavía ayuda a la víctima a levantarse para poderle seguir pegando. El fiscal estatal ordenó abrir una carpeta de investigación para, bueno, pues deslindar responsabilidades. Y fue sentenciado a 10 años de cárcel por extorsión contra 2 comerciantes, Juan Cruz Solano. Fíjese, él fue director de Seguridad Pública de Coatepec, Harinas, en el Estado de México. Lo habían detenido en septiembre del año pasado en la Operación Enjambre, un operativo, recordará, contra servidores y exservidores públicos municipales relacionados con grupos criminales. Esta sentencia fue por exigirles dinero a cambio de protección. Incluso amenazó a muchas personas con asesinarlas si lo denunciaban, así que un avance importante en este combate en contra de la extorsión y el cobro de piso, que es tan lamentable. Pero me enlazo rápidamente hasta la redacción con Kena Uribe. ¿Qué nos reportas, Kena? Hola, muy buenos días. Hola, Pao, muy buenos días. Un accidente que pudo terminar en tragedia. Esta mañana un autobús de transporte personal se volcó sobre la avenida principal Nuevo Periférico en Guadalajara, Jalisco. El conductor del camión perdió el control cuando una de sus llantas se reventó. Como podemos ver en las imágenes, elementos de emergencia ya se encuentran en el lugar. Como saldo preliminar se reportan 3 personas lesionadas, pero afortunadamente no de gravedad, las cuales ya están siendo atendidas. Es la información esta mañana, Pao. Estaremos pendientes de toda la información. Te agradezco mucho, gracias, gracias, Kena. Y fíjense, en Fast Track, en 9 minutos, el Pleno de la Suprema Corte desechó 138 recursos de inconformidad que impugnaban la elección de los 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Habían sido presentados por ciudadanos, organizaciones, partidos, por irregularidades que influyeron en los resultados. Dijeron que había falta de legitimación porque la ley solo permite presentar inconformidades a quienes fueron candidatos.
La Suprema Corte decidió posponer también su última sesión pública, que estaba prevista para hoy, convocar a una extraordinaria el 19 de agosto para atender impugnaciones y acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. La todavía presidenta del máximo tribunal, Norma Piña, explicó que podrían prolongarse hasta el 28 de agosto los trabajos, que es la fecha límite para resolverlos. Entre los temas pendientes, la revisión de la reforma judicial en Yucatán, que permite elegir a magistrados y jueces por voto ciudadano y que fue impugnada por la CNDH y por el Ejecutivo Federal. Y la presidenta Sheinbaum confirmó que sí va a ir a la toma de protesta de los nuevos integrantes de la Suprema Corte el 1 de septiembre. También ella los va a invitar a su primer informe de gobierno. Pero voy ahora con mi compañero Rodolfo Dorantes. ¿Otra fuga de agua? Cuéntanos, Rodolfo. Hola. Gracias, qué gusto saludarte, Paola. Muy buenos días, efectivamente. Y pues no es un cenote sagrado ahí de la península de Yucatán. Es una doble fuga de agua. Es aguas negras y agua potable que tienen los vecinos desde el 4 de agosto. Lo reportaron las autoridades, vinieron, rascaron, se encontraron con la fuga de drenaje, no la repararon. Y bueno, pues también aprovecharon para hacer una fuga de agua potable y la dejaron aquí. Aproximadamente este hoyo mide 2 metros de profundidad y hasta ahorita ninguna autoridad, pese a que han venido, han rellenado con tierra, pues hasta este momento no les han dado ninguna respuesta. Lo que sí es cierto es que está el hoyo, está la fuga y los vecinos están esperando respuesta, Paola. Te agradezco muchísimo. Nos dices ese en Iztacalco. Es que entre el agua que nos ha caído del cielo y la que sale del subsuelo, pues estamos, la verdad que, bueno, pues muy alarmados en la Ciudad de México. Gracias, Rodolfo, te abrazo. Es la calle José Antonio Torres en la colonia Viaducto Piedad. Gracias, muchísimas gracias. Y es la media, así que vámonos a información en breve, querido Irán. Me parece perfecto, Pau, porque en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara fue detenido un falso sacerdote colombiano. Miren, se trata de Bernardo Moncada, acusado de abusar sexualmente de una menor en Coyoacán, esto en el 2022. El empresario y ex candidato a gobernador de Guerrero, Pedro Segura, fue detenido por delincuencia organizada. Ha sido relacionado con el caso de los normalistas de Ayotzinapa y con Guerreros Unidos. Además, el director del penal de Tlaxcala, Juan Antonio Martínez, fue separado de su cargo. Un recluso lo acusó de cobrar cuotas y usar a los presos para asaltar gasolineras. Rescataron a 15 mujeres mexicanas víctimas de trata en un cateo de un bar de Tulum. Ya la Fiscalía está investigando. Y en Oaxaca, con gas lacrimógeno y empujones, la policía del estado desalojó a maestros del telebachillerato comunitario que bloqueaban la carretera federal 190 para exigir mejoras salariales. Más de la mitad de la población en Toluca, Estado de México, vive en pobreza. Es el tercer municipio mexiquense con más pobreza, el cuarto a nivel nacional. En más información de nuestro país, la presidenta Sheinbaum inauguró en Palacio Nacional la 16ª Conferencia Regional sobre las Mujeres de América Latina y el Caribe. Reiteró la necesidad de erradicar la violencia de género en todos los sectores. El peso se cotiza en 18,58 frente al dólar. La bolsa mexicana cerró ayer con una ganancia de 0.57%. Bueno, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con permitir que se presente una demanda importante contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Está enojado con él porque no quiere bajar las tasas de interés y, bueno, considera que ha efectuado una mala gestión. Mientras tanto, el gobierno mexicano va a prohibir la importación temporal de zapatos. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, dice que tomaron la decisión porque creció 15% la importación de zapatos terminados. Con esto van a proteger a la industria nacional y a sus 130,000 trabajadores directos. Y muy importante, la Fiscalía General anunció que van a apelar la decisión judicial que liberó a Israel Vallarta. Vallarta está acusado de pertenecer a un grupo de secuestradores conocido como los Zodiaco. Y bueno, pues Alejandro Gertz, el fiscal, dijo que más allá del caso del montaje televisivo que ocurrió en 2005, están ahí las víctimas de secuestro, 6 víctimas de secuestro que piden justicia. Esas personas no pueden quedar en estado de indefensión. Es una obligación moral, es una obligación ética y jurídica defender a las víctimas del secuestro.
Otra decisión de la Fiscalía General, esta apelación de lo que ordenó el juez para liberar al activista Luis García Villagrán. Ya le he hablado de la polémica en torno a este hombre. Los migrantes lo consideran un defensor, las autoridades un tratante de personas. Fue denunciado por el Instituto Nacional de Migración. Seguridad Pública integró cerca de 75 pruebas. La propia presidenta dijo que es traficante de personas, pero fue liberado y bueno, pues la Fiscalía General va a apelar. Pero justamente Luis García Villagrán se defendió, dijo que esas supuestas pruebas son entrevistas que les hicieron a policías federales, porque como no hay pues realmente pruebas, las están construyendo. Dijo también que las acusaciones en su contra son una venganza. Porque, bueno, la investigación que ha presentado contra la Comar y contra el Instituto Nacional de Migración no le gustó a las autoridades. Había yo pensado quedarme callado, pero ante estas mentiras, injurias, infundios de tan altos tribunales, no me queda más remedio que morir luchando. Y en Estados Unidos, la Casa Blanca informó que más de 300,000 migrantes indocumentados han sido arrestados en los 6 meses de gobierno de Trump. La vocera Caroline Leavitt aseguró que casi el 70% son delincuentes con cargos o condenas previas. He de confesar que, si puedo, me aviento una siestecita, porque hacer el noticiero de la mañana y el de la noche, pues sí, duermo poco, pero lo compenso con una siesta. Y fíjense, aprovecho para preguntarles, ¿saben de dónde viene la palabra siesta? No, ¿de dónde? Vámonos a la escuela, que ya saben que a esta nerd le encanta la etimología. ¡Ay, Diego! Bienvenido. Diego, que hace notas que nos fascinan. Isaac, me encanta tenerte por acá, queridísimo. La palabra siesta. ¿Ustedes hacen siesta? Sí, claro. No, espérate, pero aguántate tantito. Espérate a que acabe el programa. A veces. La palabra siesta viene del latín sexta, porque los romanos la usaban para referirse a la sexta hora. Ellos contaban las horas a partir de la salida del sol, de modo que al mediodía, cuando era el calor más intenso, era aproximadamente la hora sexta. Y te lo permito, sí, porque digamos que viene al caso con la explicación. Échese un sueñito, gracias, corazón. Tenemos todo el corte para que descanses. Se desplomó un elevador en esta plaza mítica, esta torre altísima y bellísima que está en la Ciudad de México, en el sur, aquí muy cerca. Y 2 personas estaban en el elevador, una mujer de 60 años, un hombre de 47, que resultaron lesionados, fueron atendidos ahí mismo por paramédicos. La plaza fue desalojada y ahí bloqueado, ¿no? El elevador. Bueno, más tarde se reveló el video del interior del elevador. Ahí está la cámara que capta lo que ocurre al interior. Estas personas que, bueno, pues ahí están avanzando. 2 de ellos fueron justamente los lesionados. No se ve como tal el desplome, fue más bien, según las autoridades, una caída escalonada. 3 paradas bruscas durante su descenso desde la planta baja hasta el sótano 7. Los que estaban en el elevador salieron por su propio pie y bueno, ya las operaciones estarán suspendidas mientras se investiga qué fue exactamente lo que pasó y se repara la falla. Y bueno, pues, ¿cómo van los casos de sarampión en el país? En total, a ver, déjeme tratar de llegar a la información porque tenemos aquí problemitas técnicos, le ofrezco una disculpa. Bueno, del sarampión le contaré después. Antes le hablo de esto que ocurrió allá en León, Guanajuato, que de verdad es muy indignante. Fíjense, ladrones que pues aprovechan la fragilidad de los adultos mayores, los distraen, los pintan para distraerlos y robarles. Y todo al interior de una clínica del IMSS. Los embarran, les llenan la trama también para que vayas al baño a cambiarte y en el baño los asaltan. Indignación en León, Guanajuato. Así fue como pacientes de una clínica del IMSS lograron atrapar a un ladrón que sin piedad aprovechaba la fragilidad de los adultos mayores para robarles, justo cuando acudían a una cita médica. El modus operandi era cruel. Estos sujetos manchaban con pintura a los abuelitos que esperaban su turno.
Y cuando ellos, confundidos y preocupados, iban solos al baño para limpiarse, ahí eran asaltados. Les quitaban lo poco que tenían, principalmente sus celulares. Pero este ladrón no actuaba solo. Tenía 2 cómplices quienes lograron escapar después de ser descubiertos. El momento en que los derechohabientes lo detienen quedó grabado y se volvió viral en redes sociales. Nos embarran, me llenan la traumas para que vayas al baño a cambiarte y en el baño los asaltan. La dirección del IMSS confirmó lo ocurrido y aseguró que el sujeto fue entregado a la policía municipal. Te informó Kena Uribe. Así que no se deje sorprender y bueno, pues ahí está ya la alerta para que no les pase. Ahora sí, el sarampión. Ya son más de 4,000 los contagios confirmados en el país, 14 las defunciones. Chihuahua tiene la mayor tasa. De hecho, de las 14 muertes confirmadas, 13 ocurrieron en ese estado, una en Sonora. Y las lluvias, bueno, pues no han dado tregua, siguen afectando a buena parte del país, los relámpagos hasta al interior de este foro en Guadalajara. Afectaciones, fíjese nada más, el nivel del agua, las cascadas ahí en el cruce de Colón y Joaquín Martínez Chavarría. Corrientes de agua que arrastraron coches, los usuarios del transporte público, mire cómo le tenían que hacer ahí saltando para evitar mojarse mucho en las avenidas 8 de Julio y López de Legazpi, otros de plano, pues ya, ¿para qué brinco? Me resigno y se me echan a perder los zapatos. Un joven tuvo que ser rescatado porque quedó atrapado en su coche por una inundación. Mire el nivel del agua en este caso. En este momento se hace el 130. Es una inundación en Avenida Colón e Isla Raza. Lo tuvieron que sacar del coche por la ventana. Y así el esfuerzo de pues los funcionarios, que de verdad hay que reconocer el trabajo que vienen haciendo en los días recientes, apoyando a las personas afectadas por las inundaciones. Una tromba marina sorprendió a turistas de Playa del Carmen allá en Quintana Roo. Se formó frente a la zona de Playacar y se veía desde varios puntos. Mire qué belleza si lo ve así en su pantalla, pero qué susto si la ve aproximarse ahí en la costa. Un fenómeno de casi 900 metros de altura por una nube de tormenta que empezó a disiparse ya conforme se acercó a tierra. Protección Civil recordó que estos eventos son frecuentes en la temporada de calor y de lluvias, pero son un riesgo para las embarcaciones. Por fortuna no hubo lesionados, quedó solamente en eso, en espectáculo de la naturaleza. En Naucalpan, Estado de México, lluvias, así el agua en la autopista Chamapa-Lechería. Mire, además, en este caso, pues agua y tierra, una cascada en esa parte de la autopista, por eso vienen luego pues los desgajamientos de tierra y los deslaves. Es tremendo, los coches nada más podían avanzar despacito por un solo carril. Tremenda imagen. Luego en la carretera Naucalpan-Toluca, de plano el bloqueo fue total porque ahí sí se desgajó un cerro, piedras, agua atravesando la vialidad. El caos, pues para qué le cuento, ¿no? La fila interminable y la Ciudad de México otra vez, pero con granizo y con mucha fuerza, sobre todo en el sur, Tlalpan, Xochimilco, Álvaro Obregón. Mire cómo se pintó de blanco Lomas de Padierna, corrientes de agua con todo y hielo, precaución desde luego por lo resbaloso del pavimento, otras zonas de Periférico Sur que se volvieron a inundar. Tremendo pues esto que ha venido ocurriendo y las labores de limpieza que pues siguen. Lo malo es que limpian y vuelve a llover, limpian y vuelve a llover. Esfuerzos importantes los que se vienen haciendo además también para llegar al recuento de daños. Protección Civil ha contado al menos 200 casas dañadas y bueno, pues ya se mantienen operativos para retirar agua y lodo. También van lavando las calles y las banquetas. Uno de los puntos más afectados fue el bajo puente de Churubusco y Eje 1 Norte, que ya quedamos, ¿no? Río Churubusco, pues sí, era un río. Tuvieron la maravillosa idea de entubarlo, pero bueno, pues el agua regresa a su cauce, superó el cierre las 50 horas
y fue muy complicado retirar el agua. En el caso del metro, las autoridades confirmaron que siguen las labores de limpieza en las estaciones Pantitlán, son las líneas 1, 5, 9 y A. Están abiertas, operando con normalidad. En Tenango del Valle, Estado de México, se activó el plan de N3 para apoyar a los damnificados. Se desbordó el río Sanabria. Más de 1,000 funcionarios de Naucalpan pues están apoyando en las labores de limpieza. Hay gente que perdió todos sus bienes. Ahí mismo están evaluando el riesgo para familias de San Lorenzo La Cañada porque se vino abajo un talud que desprendió casi 14 toneladas de roca y pues las casas que están ahí cerquita, imagínense, han tenido que ser evacuadas. Donde siguió el calvario, ay, qué cosa, fue en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, este pobre aeropuerto que de por sí vive rebasado. Ahí le están haciendo algunos ajustes, ¿no? Para que quede pues más o menos presentable para el Mundial. Pero pues la verdad es que está saturado desde hace muchísimos años y luego para con lo endeudado, porque como sabe le toca pagar la deuda que generó la cancelación del aeropuerto de Texcoco. El caso es que opera de milagro y pues si le cae lluvia deja de operar. El milagro no alcanza para tanto. Así que hay personas que llevan ya no horas, sino días esperando poder salir. Hay filas que duran horas para simplemente recibir información y que le digan, cómo no, su vuelo de ayer lo puede tomar pasado mañana. Y mientras, hágale como pueda, sobreviva en la Ciudad de México estos 3 días con sus 3 noches, con su dinero, porque también, desde luego, las aerolíneas, pues, si se atribuye al mal tiempo, no pueden cubrir esas cantidades, ya de por sí están en bancarrota o en Chapter 11 algunas, en fin, que más de 34,000 pasajeros afectados. Y bueno, pues poco a poco se van normalizando las operaciones. Fíjense, los que de plano se sorprendieron, porque esto es inédito, son los brasileños. Les cayó una ola polar y nevó. A ver, en el sur de Brasil sí puede hacer muchísimo frío en invierno, pero la nieve esta vez llegó a puntos donde nunca lo habían tenido. Santa Catarina, Río Grande do Sul, allá pueden tener nieve, pero este nivel jamás. Temperaturas de -2. Y bueno, claro, la novedad es la nieve, así que aprovechan para disfrutar. Brasileños al fin, ¿no? Hacen de todo una fiesta, incluso las nevadas se convierten en celebración. En Europa es el contraste, la ola de calor, la gente se está muriendo de calor. Y no es una expresión, estoy hablando de manera literal. La gente se está muriendo de calor, temperaturas que superan los 42 grados, bomberos combatiendo incendios forestales, sobre todo en Francia, en Montenegro, además de calor son vientos, hay fuego en zonas boscosas, Grecia en alerta, así el terror generado por esta intensa ola de calor que afecta a buena parte de Europa. Pero nos vamos justamente. ¡Ay! Ándale. Hice un tiradero. Sí. Se cayó el café. Pues vénteme acá. Muchas No gracias. No te me vayas a resbalar, por favor. ¿Cómo crees? ¡Ay, caray! Tengo una idea. ¿Qué pasa? Cuéntanos de la información meteorológica, cómo se va a comportar el cielo, mi cielo. Me parece Mientras muy tanto bien. voy por un trapo. Me con parece permiso. perfecto, mi Sol, porque el monzón mexicano va a originar lluvias muy fuertes en Sonora, en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. La onda tropical número 21 también va a provocar precipitaciones en Guerrero y Oaxaca. Mientras tanto, la onda tropical número 22 va a ocasionar lluvias fuertes en la península de Yucatán. Tomen sus precauciones. Chilangos y chilangas, pongan atención para la Ciudad de México, una máxima de 25 grados, una mínima de 13 y sí, hay 60% de probabilidad de lluvia. Por favor, no tiren basura en las calles, hay que guardar pues la compostura. Bueno, al rato le seguimos con los espectáculos. Antes vamos, ya son las 9, a lo más importante de la información, y es que México entregó a 26 narcotraficantes a los Estados Unidos, entre ellos el Queenie, Abigail González Valencia, del cártel Jalisco, Servando Gómez Latuta, ex líder de los Caballeros Templarios. Y el Pentágono lanzó una amenaza contra los traficantes que operan en México. El secretario de la Defensa estadounidense, Pete Hegseth, advirtió que los están vigilando y van a emprender acciones contra ellos. El Departamento de Estado estadounidense actualizó su alerta anual de viaje, advirtió sobre riesgos de violencia terrorista en prácticamente todo el país. Solo se salvaron
Yucatán y Campeche, Guerrero, Michoacán y Sinaloa los más señalados. La presidenta del INE, Guadalupe Tadei, reiteró su interés en que todos los consejeros participen con propuestas para la reforma electoral. Cuestionó la posible desaparición de los organismos públicos locales electorales. Y luego de 5 meses prófugos, se entregaron Yeshua y Jorge N., presuntos implicados en una violación tumultuaria contra Susan Sarabia en Campeche. El tercer señalado, Ángel N., ya fue vinculado a proceso, está en prisión preventiva. En Ciudad Juárez, Chihuahua, están investigando 94 casos de abuso sexual contra menores de 6 guarderías. Hay 9 personas vinculadas a proceso por estos hechos. Y otra vez, caos por lluvias. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pues sigue afectado. Ya poco a poco van recuperando los vuelos demorados. Hasta allá el resumen de la información. Mientras tanto, vámonos con Montserrat Ortiz, que ya tiene listas las tendencias. Monse, buenos días, cuéntanos. Muy buenos días, Iram. Hoy arrancamos las tendencias con excelentes noticias. Vincularon a proceso a Flor N., acusada del asesinato y tortura de Moni, una chihuahua de 15 años con discapacidad. En abril de 2024, la perrita escapó de casa y apareció enterrada en la jardinera de su departamento tras ser golpeada y apuñalada. Flor enfrentará el proceso en libertad condicional sin poder salir del país ni acercarse a la dueña, con un mes para cerrar la investigación. Y en redes se viralizó un video grabado en Campeche que muestra a una mujer golpeando con un palo y una piedra a quien sería su pareja y también rompiendo los vidrios de su camioneta. El enfrentamiento ocurrió en la avenida Cuauhtémoc, en la capital del estado, y según reportes, habría iniciado por una discusión de pareja. En las imágenes se observa que la agresión provino de ella, aunque se presume que también fue agredida previamente. Hasta el momento, las autoridades no han emitido postura oficial sobre este caso. Y ya le informábamos, una joven encendió el Congreso capitalino durante la entrega del Premio de la Juventud 2025. Ana Karen Sotero, de 23 años, interrumpió su participación para exigir respeto a los legisladores que no prestaban atención y aprovechó para denunciar la falta de empleo digno, de acceso a salud y educación, así como el avance del narcotráfico que golpea a su generación. Recordó también que su comunidad fue afectada por el crimen organizado y exigió acciones reales, no discursos. Vamos a escuchar justamente a esta joven que desde luego sacudió al Congreso de la Ciudad de México porque andaban en otra cosa los legisladores. Así que pongan atención, si no la escucharon ahí, escúchenla aquí. ¿La tenemos? Me parece una falta de respeto que estando aquí, incluso recibiendo el premio, no nos hagan caso. Estén en sus propias conversaciones. ¿Qué clase de actitud es esta? Es injusto. Es una burla. Bueno, pues ahí está la llamada de atención. Ya ofreció disculpas y bueno, pues desde luego se agradece. Me refiero a la senadora suplente por Morena de Oaxaca, Natalie Chávez. Ella fue exhibida en redes sociales en presunto estado de ebriedad. Ya sé que me escucho ingenua diciendo presunto. Bueno, el caso es que quería evitar una revisión del alcoholímetro amparándose en su fuero como senadora. Así fue el momento. Soy suplente de senadora. Sí, yo entiendo que entonces tenemos ciertas restricciones. Ustedes no pueden revisar vehículos de senadores, quieran o no, no pueden. Vengamos pedos, no vengamos pedos, no pueden hacerlo. Bueno, luego de esto ofreció una disculpa no solo a la ciudadanía, sino a la senadora titular Luisa Cortés, de quien es suplente. Reconozco que los actos que se vieron en el video no corresponden a los principios de nuestro movimiento. Reitero mis disculpas y me comprometo a reflexionar sobre mis actos y a trabajar día a día para ser una mejor persona. Bueno, ¿y cómo amanece el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México luego de estos días de caos? Cuéntanos, Rodolfo Dorantes, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo van las filas? Hola.
Hola, gracias de nueva cuenta, Paola, efectivamente. Y bueno, pues recordarás de este cierre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México aquí en la Terminal 2, largas filas precisamente el domingo. Y bueno, pues ya para hoy ha llegado la calma después de la tempestad y por supuesto poco a poco se regresa a la normalidad. Para este día ya no tenemos mayores problemas. Quiero comentarte que pues se están llegando usuarios a esta terminal, ingresan sin mayores contratiempos hacia la zona de precisamente de los mostradores, se registran e ingresan hacia la zona, por supuesto, de abordaje. Como te puedes dar cuenta, también vemos elementos de la Protección Federal que están dando orientación hacia los paseantes y bueno, reitero, ya comienza la normalidad aquí en esa terminal 2 aeroportuaria. Te agradezco muchísimo, Paola. Es una gran noticia, es un aeropuerto pues crucial para la conectividad de todo el país. Muchísimas gracias, Rodolfo. Y vámonos ahora con Sajid, que ya lo saben, hace cada pregunta él. Así es, mi Pau, si yo fuera una canción sería, no, mejor dímela tú, a ver cuál serías. La cumbia del diablo con los ángeles azules. Ahí viene el Cerro de la Estrella. Belleza de cantina, compadre. Será siempre. Belleza de cantina. Mejor ahorita. La de la gatita, que me gusta el bambú. Ya muerto, voy a llevarme nomás un puño de tierra. Ya saca el mezcal. Ya está ahí. La de rata inmunda, animal rastrero. ¿Y a quién se la cantas? Para todos esos hombres infieles. Y ni hay. Ay, cómo no, ay, cómo no. La de ¿quién compó? ¿Quién qué? ¿Compó? O mejor la de los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. La de la gata bajo la lluvia. Y más cuando estás dolorida. Me da pena, me da pena. La de ping-pong en su muñeco muy grande y de cartón. Se lava su carita con agua y con jabón. Mejor luego pasas porque ahorita no me acuerdo. He rodado de allá para acá. Fui de todo y sin medir. Bueno, mi Pau, nosotros regresamos ahí al estudio. Vente, vamos a seguir disfrutando de la vida y del placer. Oigan, voy rápidamente con información de última hora, que se volcó un camión y con gallinas, o escuché mal. ¿Qué pasa? Adelante con la información. Kena Uribe, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pau. Efectivamente, al estilo pollitos en fuga. Esta mañana un tráiler de doble remolque cargado con miles de gallinas se volcó en la carretera federal Saltillo-Monterrey. El conductor perdió el control por ir exceso de velocidad y así fue como quedó volcado. Cientos de gallinas salieron volando, muchas de ellas están heridas, otras fallecieron y unas cuantas se dieron a la fuga. El conductor tuvo heridas leves, por lo que no requirió hospitalización. Y como siempre, muchas personas llegaron con el fin de hacer rapiña de gallinas. Sin embargo, las autoridades armaron un cerco y lo impidieron. Elementos de emergencia están trabajando en la zona para retirar la unidad y atrapar a las gallinas que se escaparon. Hay tráfico intenso, repito, es la carretera federal Saltillo-Monterrey a la altura del Libramiento Óscar Flores Tapia. Es la información esta mañana, Pau. Y te lo agradezco muchísimo, gracias. Muchas gracias. Sí, medalla de oro para todo el mundo. Vamos a colgarnos la medalla. Exactamente. No. ¿Cómo no? Sí. Y luego nos lanzamos al colchón. Exacto.